Vertical somos la familia Beniche Sanao. Queremos compartir un versículo que ha sido de mucha ayuda para nosotros. Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. Iglesia Vertical. ¡Les amamos! Me llamo John Mosquera y Ángel Álvarez. Nosotros somos miembros de la Iglesia Vertical y estamos deseosos pronto de compartir con todos ustedes en la nueva reapertura de la iglesia. Hoy compartimos el Salmo 34, el versículo 1, donde nos dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará siempre en mi boca. Y el versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos. Iglesia Vertical Miami, los amamos. Iglesia Vertical Miami, bienvenidos una vez más. Qué bueno que se reúnen con nosotros para adorar y exaltar a aquel que es el héroe del cielo, amén. Nuestro Dios todopoderoso, digno de recibir toda gloria y toda honra. Es Él, es Jesús, y cantamos a Él con todo nuestro corazón. Ven, adoremos al Rey. Ven a postrarte ante Él. Grande es sus obras. Mira lo que hace el Señor. Cuán grande es su amor. Mira cuán grande es su amor. Grandes sus obras. Grandes sus obras. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadena rompió. Dios, grandes tus obras, cantamos alegres en tu libertad, tu nombre exaltamos, Jesús Salvador, oh Dios, grandes tus obras. Amén. En las pruebas nuestro Dios ha sido fiel. En las pruebas tú has sido fiel. Y por siempre mi Dios lo serás. Grandes tus obras. Y yo sé que lo harás otra vez. Tus promesas son ciertas, amén. Grandes tus obras, grandes tus obras. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadena rompió. Oh Dios, grandes tus obras, cantamos alegres en tu libertad. Tu nombre exaltamos, Jesús Salvador, oh Dios, grandes tus obras. Aleluya, nuestro Dios. Aleluya, Dios, soberano. Aleluya, Dios, poderoso. Aleluya, Dios, grande en poder. Dios, soberano, aleluya, Dios, poderoso, aleluya, Dios, grande en poder, grande en poder. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes tus obras, cantamos alegres en tu libertad, tu nombre exaltamos, Jesús Salvador, oh Dios,
Grandes tus obras, grandes tus obras, grandes tus obras. Así es, Señor Jesús. Grandes son todas sus obras, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Dios, y no cambias, Jesús. Todopoderoso Dios. Y te adoramos, Señor Jesús. Amén. Amén. Así es, Señor. Gracias, Dios. Señor, y confiamos y esperamos, Dios, en la promesa, Señor, de que tú pronto vendrás por tu iglesia, Jesús. Te anhelamos, Señor Jesús, anhelamos ese día de justicia, Señor, y de gloria cuando te veamos, Jesús. Toda la tierra y la creación prepara el camino para el Señor. Pronto vendrá Jesús. Los pecadores se volverán, toda nación proclamará. Pronto vendrá Jesús. Como novia esperándote, lista estará tu iglesia, Señor. Nuestro ser anhela al Rey Jesús. Pronto vendrá, Jesús vendrá. Y pronto vendrá, Jesús vendrá. Y esto sabemos, Señor. Habrá justicia, todo nuevo será. Tu nombre por siempre, fiel y verdad. Pronto vendrá Jesús. Esperamos, Dios. Como novia esperándote, lista estará tu iglesia, Señor. Nuestro ser anhela al Rey Jesús. Pronto vendrá, Jesús vendrá. Muy pronto, pronto vendrá, mi Jesús vendrá. Oh Señor, oh Señor, te esperamos, Dios. Oh Jesús, tú pronto vendrás. Sí, Señor. Oh Señor, te esperamos, Dios. Oh Jesús, tú pronto vendrás. Como novia esperándote, lista estará tu iglesia, Señor. Nuestro ser anhela al Rey Jesús. Pronto vendrá, Jesús vendrá. Pronto vendrá, Jesús vendrá. Muy pronto, pronto vendrá, Jesús vendrá. Mi Jesús pronto vendrá, Jesús vendrá. Jesús. Muy pronto, Señor, te veremos en gloria, Dios. Señor, estaremos cumpliendo, Señor, esa promesa que tú nos has dado, Dios. Porque no hay nadie como tú, Señor, y podremos contemplarte en gloria, Señor Jesús. Tu majestad, Señor.
Gracias, Dios. Te adoramos, Señor Jesús, y te esperamos. Te anhelamos, Señor Jesús. Oh, Señor, te esperamos, Dios. Oh, Jesús, tú pronto vendrás. Es nuestro anhelo, Señor. Oh, Señor, te esperamos, Dios. Oh, Jesús, tú pronto vendrás. Como novia esperándote, lista estará tu iglesia, Señor. Nuestro ser anhela al Rey Jesús. Pronto vendrá, Jesús vendrá. Pronto vendrá, Jesús vendrá. Pronto vendrá, Jesús vendrá. Señor, sabemos que estamos seguros y elevamos nuestra adoración a ti, Jesús. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, Cristo Jesús. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual, no lo hay. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Eres digno, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, digno de toda la gloria. Pongo en ti mi corazón y a ti en obediencia responderé a tu amor, Señor. Digno de recibir toda adoración, digno de entregar hoy esta canción, Jesús. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. No lo hay. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Cantamos a ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, digno de toda la gloria. Pongo en ti mi corazón y a ti en obediencia responderé a tu amor, Señor. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, digno de toda la gloria. Pongo en ti mi
corazón y a ti en obediencia responderé a tu amor, Señor. Solamente a ti, Señor. Jesús, te adoramos, Señor. Jesús, construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable, digno de toda la gloria. Pongo en ti mi corazón y a ti en obediencia responderé a tu amor, Señor. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable, digno de toda la gloria. Pongo en ti mi corazón y a ti en obediencia responderé a tu amor, Señor. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable, digno de toda la gloria. Pongo en ti mi corazón y a ti en obediencia responderé a tu amor, Señor. Sí, Señor Jesús, tú eres digno, tú eres santo, Señor, de recibir toda nuestra adoración. Señor, y a ti entregamos nuestra vida, nuestra canción, Señor, y nuestro corazón. Toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, y cantamos que tú eres santo, porque solamente tú eres santo, Señor, y digno, y no hay nadie como tú. Incomparable Jesús, te amamos. Amén. Tu iglesia dice amén. La Iglesia Vertical Miami les saluda nuevamente el pastor Roger Méndez y tengo algunos anuncios para ustedes. El más importante y emocionante es que el próximo domingo, 14 de junio a las 12 del mediodía, volvemos a reunirnos nuevamente. Será la reapertura de nuestros servicios de adoración, así que no se lo pierdan. Por favor, revisen nuevamente la guía de reapertura que les enviamos para que puedan estar familiarizados con cuál es el proceso para la reapertura de nuestros servicios. También quiero comunicarles que en nuestra página de internet habrán algunos cambios en la sección de coronavirus. Nosotros habíamos creado esta sección cuando la pandemia comenzó para poner algunos recursos ahí para la iglesia, para que pudieran continuar caminando en su relación con el Señor y pudiera ayudarles a llevar
sobrellevar esta etapa en nuestra vida. Pero estaremos haciendo algunos cambios, como por ejemplo no estaremos actualizando más la guía de oración, algo que estábamos haciendo como iglesia, orando cada semana por diferentes situaciones que iban relacionadas a esta etapa, pero no estaremos actualizando más esa guía y así algunos otros cambios. Pero aún tendremos ahí algunos recursos para ustedes para que ustedes puedan utilizar y puedan seguir siendo edificados. También quiero animarles a que continúen ofrendando en los diferentes medios que tenemos. Esto nos ayuda a nosotros a llevar la gran comisión hacia adelante, aparte de que es parte importante de nuestra adoración a nuestro Señor. Seamos fieles en esa área y continuemos ofrendando. Les amamos. Pronto nos veremos una semana solamente y volvemos a adorar juntos. Continuamos con nuestro servicio. Hola Iglesia Vertical Miami, sean bienvenidos a nuestro servicio de adoración. Antes de comenzar en la palabra, quisiera darle gracias al pastor Axis y al pastor Roger por haber predicado el libro de los Salmos, y también a Dairon. Una de las grandes bendiciones de poder escuchar a otros predicar la palabra de Dios es que somos ministrados, la iglesia es edificada por otros dones en el cuerpo de Cristo, y también la importancia de descansar, tener momentos donde uno puede recuperar fuerzas y ser ministrados por otros. Así que si estás escuchando, Pastor Axis, Pastor Roger y Dairon, muchas gracias por servir fielmente a su iglesia. Ahora vamos a orar y de esa manera comenzar el tiempo en la palabra. Señor Jesús, te adoramos, te damos gracias porque podemos confiadamente acercarnos a ti sabiendo de que tú escuchas nuestras oraciones y las respondes. Y más que todo, Señor, más que llegar con una lista de peticiones, es nuestro anhelo tener comunión contigo, Dios. Seguir conociéndote, profundizando en el conocimiento de ti y, Señor, siendo transformados más y más a la imagen tuya, a crecer como discípulos tuyos para la gloria de tu nombre, y que tú, Señor, en esta tarde uses tu palabra para ministrar a nuestros corazones como a ti te plazca, que la uses, Señor, de acuerdo a tu divina voluntad, Señor, en tu iglesia, y que aquellos que no te conocen, aquellos que no han nacido de nuevo, que están escuchando tu palabra en esta tarde, sean confrontados de sus pecados, sean abiertos sus ojos y reciban vida eterna. Te pedimos todas estas cosas en tu nombre. Amén, amén. Hoy vamos a estar de regreso en el Evangelio de Juan. Vamos a estar en el capítulo 10. Vaya buscando ahí en sus Biblias, Juan capítulo 10. Voy a leer los versículos del 1 al 10 y el título de esta predicación es Yo soy la puerta de las ovejas, dijo Jesús. Hemos regresado ahora al Evangelio de Juan para terminar nuestra serie Yo Soy, los 7 Yo Soy que encontramos en el Evangelio de Juan. Y en esta tarde, en este día, vamos a estar viendo en particular esta afirmación cuando Jesús en Juan capítulo 10 afirma ser la puerta de las ovejas. Versículo 1, Jesús dice: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 6. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, una segunda vez: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores,
pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estas palabras de Jesús aquí en el capítulo 10 no surgieron de la nada. Están mezcladas, están unidas al contexto del capítulo anterior. El capítulo anterior, el capítulo 9, se dice que tomó lugar en el mismo día, era el mismo tema, con la misma audiencia. Y lo que vemos en el capítulo 9 es Jesús sanando a una persona que era ciega de nacimiento. Vemos en el capítulo 9 Jesús interactuando con este hombre que era ciego de nacimiento, no podía ver. Jesús le da la vista a este hombre que nunca había visto en su vida. Hace un milagro y la reacción de los líderes religiosos del pueblo de Israel, en vez de ser una reacción de gozo, de celebración, de alegría, celebrando de que un hombre que nunca había visto, que había nacido ciego, ahora ve, celebrando que Dios había producido este milagro. Pero no fue esa la reacción de los líderes religiosos. La reacción de los líderes religiosos fue más bien de incredulidad, más bien fue de atribuirle ese milagro a las tinieblas, al diablo. Esa obra venía de las tinieblas, según los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque ellos estaban más enfocados en las restricciones que ellos mismos habían impuesto que en la realidad que tenían de frente de él, que esa persona que había producido ese milagro, que había hecho que un hombre que no veía antes y que ahora veía, era el Mesías. Porque nadie podía hacer un milagro como ese, nadie podía hacer las obras que Jesús hacía. Y este hombre que ahora ve, está siendo interrogado por los líderes religiosos en el capítulo 9. Si usted va al versículo 24, note que por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Como que no le des gloria a Jesús, sino darle gloria a Dios. Ellos sabían que lo que había ocurrido en la vida de este hombre solamente podía haber sido posible a través del poder de Dios. Solo Dios tenía el poder y la habilidad de restituirle la vista, la capacidad de ver a una persona que había nacido con esa condición desde su nacimiento. Y le dicen, dale gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Diciendo, si algo bueno te ha sucedido, no fue por gracias a Jesús, fue gracias a Dios. Ellos estaban desconectando la realidad. Y los 7 yo soy que vemos en el Evangelio de Juan son afirmaciones que nos permiten a nosotros ver, porque los milagros lo que están haciendo es más bien apuntando hacia que esta persona que está haciendo estas obras, estas maravillas, estos prodigios, realmente es el Mesías. Y Jesús está directamente profesando, aclarando, diciéndoles, enseñándoles que esas obras, esos milagros son hechos porque Él es el Mesías. Que no son obras de Satanás, que no son obras del diablo, sino que es el poder de Dios en medio de ellos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y vemos que sigue este interrogatorio donde
interesantemente, vemos que este hombre desarma a los líderes religiosos y le dice, entonces él les contestó, si es pecador, no lo sé, yo no lo conozco, pero una cosa yo sí sé, que yo era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le contestó, ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? Bueno, llegaron al punto que tuvieron que llamar incluso a los padres para asegurarse, porque ni creían creer que ese hombre había sido ciego de nacimiento, y vemos que todos testifican que sí, que lo que ha ocurrido en esa instancia ha sido la mano de Dios, ha sido un milagro de Dios, que este hombre no veía y ahora él ve. El recipiente del milagro termina creyendo en Jesús. A este hombre lo expulsan, a este hombre que era ciego es expulsado de la sinagoga por la dureza del corazón de estos líderes religiosos, que el papel de ellos tenía que haber sido guiar a las ovejas de Israel hacia Dios, hacia el Mesías, hacia aquel que vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, hacia aquel que vino para restaurar todas las cosas que en Génesis fueron afectadas por el pecado. Y ellos, enfocados más bien en su pecado, enfocados más bien en su maldad, en vez de celebrar un bien hecho a una persona, más bien lo expulsan de la sinagoga, lo expulsan de ahí. Y Jesús, dice el versículo 35, que oyó decir que lo habían echado fuera, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él respondió, dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y aquí vemos a Jesús diciéndole, pues tú le has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Entonces, él, el que era ciego, dijo, creo, Señor, y le adoró. Vemos que adora a Jesús. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no vean, para los que no ven, vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fueras ciegos no tendrías pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Uno de los grandes problemas en el pueblo de Israel en este momento es que ellos no se veían como personas necesitadas de ser perdonadas. Ellos creían que más bien el Mesías iba a llegar, que el papel del Mesías era llegar y vindicarlos a ellos como el pueblo de Dios, pero que ellos no tenían ninguna necesidad de ser perdonados, que era suficiente. Ellos se veían como que solo por ser descendientes de Abraham, solo el hecho por ellos ser judíos, por haber recibido la ley, solamente el hecho por ellos tener rituales, que era suficiente. Ellos tenían una autojusticia distorsionada. Y aquí vemos a Jesús mostrando y diciendo, el que hizo el milagro soy yo, y yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Jesús va a hacer bien claro que solo a través de él se puede ser salvo. Solo se puede entrar al cielo a través de una puerta, y esa puerta se llama Jesucristo. Vamos a mirar el versículo 1 una vez más. Se dice, en verdad, recuérdense que les he enseñado que en el griego esa palabra significa amén. Amén y amén es usada más de 25 veces en el Evangelio de Juan. Y en verdad Jesús usa esa expresión en griego para enfatizar, para resaltar, para dejarnos saber cuando algo que él va a decir es importante, solemne, que ni tú ni yo podemos perder de vista. En verdad, normalmente precede algo importante.
algo crucial. Y dice Jesús, os digo, y es aquí lo que va a decir después de esa expresión, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Lo primero que quiero que noten en el versículo 1 y a modo de aplicación es que las ovejas oyen a Jesús. Ese es el versículo 1, el punto número 1, y escriba eso, por favor. Las ovejas oyen a Jesús. Déjenme mostrarles una foto del redil. Ahí en sus pantallas tienen una foto del redil. En el primer siglo vemos que en todas las aldeas, en todos los pueblos en Israel tenían rediles. Y el propósito del redil era que los pastores, ya que era una sociedad que se suministraba y se abastecía, y ellos vivían de la tierra y vivían del ganado y vivían de los rebaños. El redil era el lugar donde los pastores, después de haber estado pastoreando las ovejas durante el día, todo el día, ellos en la noche, ya al oscurecer, ellos llevaban las ovejas a este lugar llamado el redil, que básicamente era una estructura de piedras, e incluso los muros podían alcanzar una altura de 5 metros, para evitar que ladrones y salteadores se robaran las ovejas, mataran las ovejas. Y estas estructuras de rocas, de piedras, tenían una sola puerta. Y una puerta estrecha, donde los pastores llegaban y hacían que sus ovejas, una por una, entraran a este redil y pasaran la noche ahí, protegidas. Y en este redil había una puerta, y en esa puerta había un portero. Ese portero era una persona que estaba a cargo de cuidar las ovejas de noche. Y también estaba a cargo de dejar que los pastores al amanecer llegaran y entraran y llamaran a sus ovejas para nuevamente sacarlas afuera y pastorear a sus ovejas. Ahora, en el redil habían muchas ovejas, no solo las ovejas de un pastor. Todas las ovejas dormían y descansaban juntas en un mismo redil, muchos rebaños diferentes en un mismo redil. Y aquí vemos algo interesante, y es que las ovejas oyen la voz de su pastor. Ahora, cuando estemos a medida que atravesamos este pasaje, vamos a ver algo importante, que Jesús está, dice el versículo 6, usando una alegoría. Él está usando una comparación, él está ilustrando una verdad, y está usando el redil para mostrar que el redil ese en particular es Israel. Las ovejas representan ovejas en Israel que son suyas. Y muestra que habían personas, y los líderes religiosos en este caso, habían abusado de las ovejas, como menciona en Ezequiel capítulo 34, y después vamos a mirar parte de esa porción. Vemos que el redil representando a Israel, las ovejas representando a las personas de Israel, vemos que los líderes religiosos, en vez de pastorear a las ovejas, de cuidar a sus ovejas, de llevarlos hacia el Señor, el Salvador, ellos más bien actuaron como ladrones y salteadores. Abusaron y estaban abusando del pueblo de Dios, y en vez de guiarlos a la salvación, estaban alejando a las ovejas lejos del Salvador. Y Jesús, vemos que Él está diciendo: yo soy
el buen pastor, y no solamente el buen pastor, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Él dice, yo soy la puerta del redil. Yo soy la puerta, solamente a través de mí se puede entrar al redil y se puede salir del redil. Solamente a través de mí se puede entrar al reino de los cielos y solamente a través de mí se puede salir del reino de las tinieblas. Los pastores, cuando llegaban en la mañana, ellos entraban al redil y ellos llamaban a las ovejas por nombre, una por una, y las ovejas oían, escuchaban la voz de su pastor y le seguían. Dice el versículo 4, las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Las ovejas tenían una relación tan íntima con su pastor que el pastor llamaba a las ovejas y solo las ovejas que le pertenecían a él le seguían. Podía entrar otro pastor y llamar a sus ovejas, y a pesar de que había muchos rebaños, el rebaño que le seguía era su rebaño. Dice el versículo 5 que las ovejas no conocen la voz de los extraños, y el versículo 16 que hay otras ovejas que no son de este redil, oirán mi voz. Es una referencia a los gentiles, que no solo Cristo vino a llamar a las ovejas de Israel, a sus ovejas, sino también había otro redil que no era del redil de Israel, hablando de nosotros los gentiles, estando en el mundo, nos iba a llamar también. Y el versículo 27 dice que mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas se diferenciaban de otros animales en que eran prontas a prestar atención a la voz del pastor. Solo seguían al pastor, dependían totalmente del pastor y buscaban ayuda solo del pastor. Miren el versículo 2. Pero el que entra por la puerta, es el pastor de las ovejas. Aquí vemos a Jesús como el legítimo, el dueño, el que tiene todo el derecho, el que el portero permite que entre al redil, aquel que le pertenecen las ovejas. Él es el que iba a venir, Él es el Mesías, Él es el que tiene el poder para restaurarnos la vista, Él es el que tiene el poder para darnos salvación. Y dice que a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Esto está apuntando hacia su deidad, esto está apuntando hacia que Él tiene el derecho, que Él es el Mesías. Aquellos que los líderes religiosos estaban rechazando, líderes religiosos que no querían reconocer que el bien y las obras que estaban haciendo en medio del pueblo venían de parte de Dios y que este hombre es Dios hombre, Dios en persona, que vino y había llegado a llamar a las ovejas de Israel, a sacarlas de ese redil en el cual estaban siendo abusadas y controladas y alejadas de Dios por los líderes religiosos. Pero noten en el versículo 3 que el portero le va a abrir la puerta a este, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Algo bien interesante es que los pastores tendían a nombrar a sus ovejas por nombre, y las ovejas respondían a la voz del pastor cuando las llamaba por nombre. El pastor conocía muy bien a sus ovejas porque pasaba todo el día con sus ovejas y inspeccionaba a sus ovejas diariamente. Esto era algo diario cuando el pastor iba a llevar a sus ovejas al redil, ya que era una puerta estrecha y eso estaba ahí con un propósito, y era que le permitía al pastor, ya que entraba una oveja a la vez, inspeccionar a sus ovejas personalmente y asegurarse de que no tuvieran nada encajado que les podía hacer daño. Pero me llama la atención que el pastor llama a sus ovejas por nombre.
En Apocalipsis 13:8 leemos que hay nombres que fueron escritos antes de la fundación del mundo en el libro de la vida. Tu nombre y mi nombre, el buen pastor ya ha escogido las ovejas. Él nos puso nombre, les puso nombre a sus ovejas, nos conoce y nos llama y nosotros conocemos su voz y respondemos a eso. Esto es algo personal, esto es algo bien íntimo, de que el pastor, el buen pastor, la puerta de las ovejas, conozca a cada uno de los suyos de esa manera íntima. Por eso en Lucas 10:20 Jesús le dice a los discípulos: regocíjense porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Hubo un día donde el Señor nos llamó. Como ovejas escuchamos la voz de Él, porque ya Él nos conocía. En Romanos 8 por eso leemos que los que antes conoció. Y eso significa que Él en la eternidad pasada, como el cordero que fue inmolado, Él escogió derramar su amor sobre nosotros. Y llegó un momento donde Él llamó a nuestras vidas, llamó nuestro nombre y nosotros respondimos. Por eso es que las ovejas oyen su voz. Y lo primero que sucede es que las ovejas oyen su voz, oyen a Jesús para salvación. Escriba eso. Las ovejas oyen a Jesús para salvación. Y en Ezequiel 34, que ya hice referencia, explica que Jehová es el dueño de las ovejas, que Jehová es el dueño del rebaño. Y por eso que esto es importante, Jesús diciendo que Él es la puerta de las ovejas, el pastor de las ovejas, eso apunta a aquel que está en medio del pueblo en ese momento, aquí haciendo milagros, restaurando la vista a los ciegos, es el Dios de Ezequiel 34, el dueño del rebaño, el que ha llegado a llamar a las ovejas por nombre, a las ovejas de Israel, para sacarlas afuera, para darles vida eterna, para rescatarlas de ese sistema religioso corrupto, donde vemos que aquellos que deberían haber estado pastoreando el pueblo de Dios los habían estado más bien alejando de Dios. Los líderes religiosos estaban haciendo eso, se estaban aprovechando de las ovejas para beneficio propio. Sin embargo, vemos que en Ezequiel, el profeta Ezequiel está dejando saber que a pesar de que eso iba a suceder en el pueblo de Israel, que se iban a aprovechar de las ovejas de Jehová, las ovejas de Dios, las ovejas que están en el redil de Israel, dice Ezequiel 34, que iba a ocurrir un día que el mismo pastor de las ovejas, la puerta de las ovejas, iba a ir personalmente a rescatar a las ovejas, a sacar a las ovejas de ese sistema religioso de obras muertas que no salvaba a nadie y las iba a conducir a salvación, a verdes pastos donde sus almas iban a ser saciadas. Por eso dice que las conduce fuera. Y literalmente la imagen es el pastor cargando una por una personalmente a las ovejas hacia afuera. Y esta es una imagen de que Jesús nos rescata, nos saca afuera, nos rescata del reino de las tinieblas y nos lleva afuera, nos lleva al reino de la luz, nos traslada. Estoy deseoso que llegue la próxima semana, que vamos a estar estudiando un poco más acerca de esta afirmación de otro yo soy, otro de los yo soy en el Evangelio de Juan, y es esa afirmación de que Jesús dice: yo soy el pastor. Y al mismo tiempo es la puerta. Solo a través de Jesús una persona puede pasar
de muerte a vida. Y esta es la imagen de la puerta. Esta es la imagen de Jesús sacando de redil de este sistema religioso de obras muertas. Todos nosotros fuimos sacados, trasladados de un sistema de obras muertas. Todos nosotros fuimos trasladados del mundo a su reino admirable. Y vemos que solo a través de Jesús una persona puede pasar de muerte a vida. Por eso en Hechos 4 dice que en ningún otro hay salvación. Y en 1 Timoteo 2 dice que existe solo un mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Cristo Jesús, hombre. En Lucas 13 hay una ilustración que nos puede a nosotros ayudar a entender a Jesús como la puerta. En Lucas 13 leemos que pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Él iba atravesando, él iba en su ministerio itinerante por todas las áreas de Israel, a las afueras de Jerusalén y en Jerusalén, y iba y venía a Jerusalén. A veces pasaba tiempo en Jerusalén, a veces pasaba tiempo en el área de Galilea. Y en esta ocasión dice que pasaba por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía a Jerusalén. Y alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y la respuesta de Jesús es impresionante. Él les dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Y aquí vemos que hay una puerta que es estrecha, y esa puerta Jesús dice en Juan 10, yo soy la puerta de las ovejas. Porque les digo que muchos tratarán de entrar por muchas otras puertas, pero no podrán. ¿Por qué? Porque solo hay una puerta que nos lleva a la vida eterna. Dice que después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes estando fuera comiencen a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: les digo que no sé de dónde son, apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Y aquí vemos que no son los sistemas religiosos los que salvan, no es lo que tú haces o dejas de hacer. Dice en este versículo de Lucas 13, comimos y bebimos en tu presencia, como que estuvimos involucrados en actividades, estuvimos involucrados en el contexto de la iglesia, pero nada de eso salva. Solamente entrando por la puerta estrecha que es Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas, y sus ovejas entran y salen por esa puerta, la cual es Jesús. Por eso que las ovejas oyen a Jesús y oyen a Jesús para salvación. Solamente se puede ser salvo a través de Él. Nota el versículo 9. Dice Jesús: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, escuche bien, si alguno entra por mí, será salvo. No es que a lo mejor será salvo, sino que todos aquellos que entran por la puerta estrecha, por Jesús, serán salvos. Y esto es importante porque tú puedes tener seguridad de la salvación. Si tú has creído en Jesús, la puerta de las ovejas, usted puede tener la seguridad de que es salvo. Todos aquellos que realmente han creído, que han creído en sus corazones, y eso es una referencia que han creído en verdad, que están convencidos. Aquellos que están completamente convencidos de que necesitan un Salvador, de que son pecadores, necesitan arrepentirse. Porque si Dios les da lo que se merecen, no es el cielo, es el infierno, que viene un día donde todos seremos juzgados y solamente aquellos que descansan y reposan sobre los méritos de Jesús serán salvos. El único fundamento, Cristo Jesús, que puede salvar es Él. Cristo Jesús es el único fundamento que puede salvar.
todo otro fundamento se va a desmoronar. Usted va a pasar o la eternidad con Dios en el cielo, en el paraíso, o usted va a pasar toda una eternidad sufriendo un castigo eterno en el infierno. Decía R.C. Sproul, la justificación no reposa sobre mis méritos, sino en que ha sido logrado por mí. La justificación ha sido lograda por mí. Cristo cumplió la ley por mí y obtuvo el mérito necesario para mi justificación. Y no solo eso, así que no solo yo estoy justificado, también para que tuviera seguridad de mi salvación. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es escuchar la voz de Jesús para salvación. Lo segundo es que las ovejas oyen a Jesús para seguridad. Para seguridad. La palabra de Dios no solo es el medio que Dios usa para salvarnos, para traer salvación, para producir fe salvadora en uno, sino también para que a través de su palabra ahora el creyente pueda crecer en sabiduría, para que le proteja a medida que transita como extranjero y peregrino en este mundo. La palabra de Dios nos protege, la palabra de Dios nos hace sabio. La palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios es esa lámpara, esa lumbrera a nuestro camino y lámpara a nuestros pies. Bueno, muchos de ustedes saben que a mí me gusta salir a trotar. No lo hago todas las veces que quisiera hacerlo, pero en ocasión tengo la oportunidad de salir a trotar por el barrio. Y algo que yo me encuentro muy a menudo es que en el suelo, yo troto por la acera, pero en el suelo y en la calle específicamente, a veces me encuentro un montón de tornillos y de clavos. Y yo corriendo puedo ver, trotando, esas cosas en el suelo que los carros que vienen viajando y atravesando por las calles a otra velocidad no pueden ver. ¿Cuántos de ustedes han sufrido alguna vez un ponche? Se les ha ponchado el carro, que han perdido el aire de su goma del carro porque se le ha encajado un tornillo. Muchos de ustedes han experimentado eso. A mí me ha pasado muchas veces. Y lo que sucede es que cuando tú estás en el carro viajando, transitando por la calle, a esa velocidad usted no puede ver lo que cuando yo salgo a trotar veo con mis ojos, porque voy a otra velocidad. Usted no puede ver el peligro, los tornillos que están ahí afuera, alrededor de usted en el carro. Y la palabra de Dios hace algo parecido en nuestras vidas. La palabra de Dios hace que nosotros podamos transitar a la velocidad correcta. La palabra de Dios nos da la sabiduría para que nosotros podamos distinguir y ver el peligro que está alrededor nuestro. Por eso que hemos sido llamados a escuchar la palabra de Dios y a obedecerla, porque eso nos guardará a nosotros de hacer cosas que después nosotros nos lamentaremos. Así que las ovejas oyen a Jesús, número uno, lo oyen para salvación, porque la primera vez que usted escuchó la voz de Jesús fue para salvación. Fue el buen pastor, él llamándolo a usted por su nombre, sacándolo de el reino de las tinieblas, de ese redil, sacándolo ahora a su reino de luz. Esa fue la primera vez que usted escuchó la voz de Jesús, pero ahora nosotros como cristianos constantemente podemos escuchar la voz de Jesús a través de su palabra. Ya la escuchamos una vez para salvación, ahora la escuchamos para seguridad. Por eso escuchar la palabra de Dios nos va a guardar a hacer cosas que nosotros después podemos lamentarnos. Ejemplo, un divorcio. Ejemplo, robar. Cosas que traen consecuencias a nuestras vidas. Ejemplo, sexo fuera del matrimonio. Ejemplo, el mal uso del dinero. Alguien dijo, la palabra de Dios te mantendrá lejos del pecado, pero el pecado te mantendrá lejos de la palabra. Las ovejas oyen a Jesús
para protección, están en la palabra. Nada trae más gozo y felicidad a nuestra vida que nosotros escuchar la palabra, aplicar la palabra, obedecer la palabra, hacer la voluntad de Dios revelada en su palabra. Tú puedes tener certeza de algo, y es que escuchar la voz de Dios, y escuchamos la voz de Dios a través de tu palabra, y obedecerla, eso es lo más seguro. Escoger pecar es escoger sufrir. Y la voz de Dios, la voz del pastor de las ovejas se escucha a través de la Biblia. Escuchamos la voz de Jesús a través de su palabra. Cuando la Biblia habla, decía John Piper, Dios habla. Y las ovejas no esperan que sus problemas se solucionen o la salud mejore o mi economía prospere para entonces escuchar a Dios como algo condicional. No. Las ovejas no necesitan una condición para oír la voz de Jesús. Las ovejas oyen a Jesús y le siguen. Oyen a Jesús y le siguen. Iglesia Vertical Miami, si algo que usted no puede dejar de hacer como seguidor de Jesucristo es dejar de estar en su palabra. Usted tiene que estar en la palabra. El cristiano es alguien que está en la palabra. Algo que distingue al cristiano del no cristiano es que el cristiano está en la palabra. Lee la Biblia, no como algo que es un amuleto, no es como algo para que, Dios ahora me bendiga, sino porque quieres intimidad con tu Salvador. Porque el pastor de las ovejas, la puerta de las ovejas, Él te habla a través de su palabra. Ahora, número 2, no solamente que las ovejas oyen a Jesús, número 2, las ovejas siguen a Jesús. Miren el versículo 4, dice que cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. Subraya esa palabra ahí en tu Biblia, la palabra siguen. Las ovejas siguen a Jesús porque conocen su voz. Las ovejas siguen a Jesús, pero seguir a Jesús es algo que debemos aprender. Las ovejas necesitan aprender a seguir a Jesús. Y eso se aprende a través de la palabra. Eso se aprende observando a otros cristianos que siguen fielmente a Jesús. Eso se aprende en los grupos pequeños. Por eso la importancia de los grupos pequeños, donde uno está en comunidad, en la palabra, aprendiendo y siendo ministrados por otros cristianos, haciendo preguntas, estudiando temas bíblicos, aplicando la palabra de Dios a cada área de nuestras vidas. Es cuando nosotros aprendemos a seguir a Jesús. Las ovejas no siguen lo que ellas creen que hacen sentido. Note que las ovejas escuchan a Jesús y siguen a Jesús. El buen pastor, la puerta de las ovejas, va delante de las ovejas y les siguen porque las llama por su nombre. Siguen la voz de Jesús. Las ovejas no siguen a la mayoría. Ustedes saben que la mayoría fue la que crucificó a Jesús. No necesariamente la mayoría tiene la razón. Las ovejas no siguen a los amigos. Noten que las ovejas siguen a Jesús que va delante de ellas. Cada oveja de Cristo va a seguir a Jesús. A las ovejas nadie tiene que empujarlas ni obligarlas a seguir a Jesús. Nadie tiene que llamar el sábado en la noche y recordarle de que al día siguiente necesita seguir a Jesús al congregarse como iglesia, como cristiano, con otros hermanos y hermanas para alabar al Rey de Reyes y el Señor de Señores. No, las ovejas, dice el pasaje, que le siguen voluntariamente. Una vez fuera del redil, eso simbolizando la salvación, dice que el pastor no tiene que empujarlas. Las ovejas le siguen. Hay muchas personas que se autollaman ovejas, pero no siguen a Jesús. Y un discípulo, una oveja, un cristiano, es alguien que sigue a Jesús. Bueno, ¿y cómo se sigue a Jesús? Hay tres cosas importantes que nos ayudan a entender cómo luce un cristiano, y hemos dicho que un discípulo, una oveja, alguien que sigue a Jesús, es alguien que adora a Cristo
camina con Cristo y trabaja para Cristo. Así que ¿cómo luce seguir a Jesús? ¿Cómo luce seguir al pastor de nuestras almas? Bueno, es una persona que está convencida que la Biblia es la palabra de Dios y rige su vida por ella. Es una persona que sistemáticamente se sienta bajo la predicación de la palabra en la iglesia, en comunidad, como congregación, para ser alimentado por la palabra, porque sabe que Dios ha establecido ese medio para guiar a las ovejas, para edificar a la iglesia, edificar a las ovejas, para alimentar a las ovejas, para corregir a las ovejas, para instruir a las ovejas, para atraer a las ovejas, para fortalecer a las ovejas a través de la predicación de la palabra. Una oveja sabe que adorar a Cristo significa pertenecer a una iglesia donde se predique la palabra cada domingo y viene a escucharla, ya que Dios ha prometido usar su palabra para que las ovejas le sigan. Si tú eres una oveja de Cristo, usted ha sido llamado a adorar a Cristo. Usted ha sido llamado a caminar con Cristo. Usted ha sido llamado a trabajar para Cristo, a servirle a Él en el contexto de la iglesia local. Bueno, ¿con qué propósito? Con el propósito de que Él sea glorificado. Eso sucede cuando tú te congregas. Eso sucede cuando tú regularmente estás en comunidad. Eso sucede cuando tú usas tus dones, tus talentos, tus habilidades, tus recursos para que las otras ovejas sean edificadas, para que las otras ovejas allá afuera en el mundo compartan el evangelio, prediquen el evangelio, hagan discípulos de Jesús, para que otras personas adoren a Cristo, caminen con Cristo y trabajen para Cristo. Una oveja que sigue a Jesús es una oveja que está cumpliendo la gran comisión en su contexto local. Él nos ha llamado a través de su palabra, del evangelio. Y el evangelio es poder de Dios. Y es imposible haber experimentado el poder de Dios y no seguirle a Él. Todos aquellos que han sido llamados por su nombre, personalmente por Jesús, que el Espíritu Santo les ha dado vida, los ha transformado, los ha hecho ahora una nueva criatura, nuevos hombres, nuevas mujeres en Cristo. Esas personas ahora siguen a Jesús. Es imposible no seguirle. Es imposible seguir viviendo como estabas. Ahora la pregunta es, ¿tú has experimentado el poder de Dios? Si la respuesta es sí, entonces dice Juan 10 que tú eres una oveja y las ovejas siguen a Jesús voluntariamente y gozosamente. Note algo clave en el pasaje y es que las ovejas lo siguen. Y eso está en plural. Le siguen en rebaños. Esa idea que a veces escuchamos por ahí de un cristianismo aislado, de un cristianismo personal, es algo que está ajeno en el Nuevo Testamento. Aquí vemos que las ovejas, su identidad es la de pertenecer a un rebaño. Han sido llamadas a pertenecer a un rebaño por la puerta de las ovejas, por el pastor. Miren el versículo 5 ahora. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y lo que vemos aquí es que Jesús, después de haberle dado la vista a ese hombre ciego, ahí estaban los discípulos, ahí estaban otras personas, líderes religiosos, el pueblo de Israel. Esto sucedió en público, no fue algo que sucedió a escondidas, todos estaban enterados, la familia lo sabía, el pueblo lo sabía, los líderes religiosos lo sabían, que había ocurrido un milagro y ese milagro solamente podía haber sido hecho por la mano de Dios. Nadie podía hacer lo que Jesús estaba haciendo, al menos
que Jesús fuera el Cristo, el Mesías, aquel de Ezequiel 34 que iba a venir por sus ovejas y sacarlas de redil, aquel que al llegar y llamar a sus ovejas por su nombre, las ovejas le iban a seguir. Las ovejas no seguían a un extraño. Si tú entrabas a un redil y tú tratabas de llevarte las ovejas no te iban a seguir a ti porque no te conocían, porque tú no eras su pastor, porque no te pertenecían a ti. Y lo que vemos es que Jesús está diciendo que si él no fuera el Cristo, las ovejas de Israel no le estuvieran siguiendo, porque las ovejas no conocen la voz de un extraño. Algo interesante es que en los 400 años que transcurrieron entre el Antiguo Testamento de Malaquías y Mateo, esos 400 años se levantaron diferentes falsos cristos, donde personas trataron de autollamarse como el Cristo. Surgieron más de 90 falsos mesías, se registra en la historia, personas que trataron de falsificar, ser el Mesías. Esto lo vemos también en el libro de los Hechos, cuando se mencionan algunos de ellos, cuando vemos a Gamaliel, después que ellos estaban interrogando a los apóstoles, a Pedro, los apóstoles, y les estaba recordando de ese tiempo también intertestamentario, donde él dice que se habían levantado personas como Teudas y que 400 personas le habían seguido, pero que todo eso se desintegró. También menciona a Judas de Galilea en los días del censo, que también pereció, y todos los que le seguían a él. Y vemos exactamente eso, que las ovejas de Jehová, las ovejas de Dios, las ovejas de Cristo no iban a seguir a otra persona que no fuera el Mesías. Y la historia lo registra, y el Nuevo Testamento lo hace bien claro, y los judíos religiosos entendían eso, porque Gamaliel hace referencia a esa realidad, y Jesús lo está diciendo aquí ahora en el versículo 5, donde dice, si yo no fuera el Mesías, las ovejas no estuvieran siguiéndome. Ahora miren el versículo 6, dice que esto es una alegoría. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Él estaba usando esta alegoría para mostrar de que ese redil que ellos conocían muy bien, porque vivían en una sociedad donde ellos vivían de la tierra y vivían de los rebaños y el ganado, ellos estaban con esos conceptos bien claros. Y aquí vemos a Jesús diciéndole que ese redil estaba representando a Israel y que él había venido a rescatar a sus ovejas de los falsos maestros, los falsos líderes religiosos, los falsos profetas, aquellos que estaban aprovechándose de las ovejas, y las vino a sacar como prometía Ezequiel 34 para darles vida y vida eterna. Pero también hay un redil, dice el versículo 16, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Vemos que él está usando esta alegoría, dejándoles saber de que él es la puerta de las ovejas, que él es el único que puede darles vida eterna, que él es el que iba a venir. Yo soy la puerta de las ovejas, dijo Jesús. Y eso es una foto de salvación. Que solo a través de Jesucristo podemos ser salvos. Que Él es el legítimo Mesías, el legítimo dueño de las ovejas. Por eso les volvió a decir una segunda vez. Ahora les dice en el versículo 7, después de explicarles con una alegoría, les dice ahora, en verdad os digo, como, presten atención nuevamente. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. No tenían ningún derecho sobre las ovejas, porque solamente el portero dejaba pasar al legítimo dueño de las ovejas. Los que no eran los legítimos dueños tenían que saltar el muro para tratar de apoderarse de las ovejas. Y eso es lo que estaban haciendo los líderes religiosos. Pero las ovejas no les hicieron caso. Ahora Jesús dice en versículo 9, yo soy la puerta.
Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Él es la puerta. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esto aquí, el versículo 10, es un contraste entre la obra de Dios y la obra del diablo. Que en Jesús encontramos vida. Fuera de Jesús solo hay muerte. Y Él está usando este pasaje para decirles a todos aquellos que están delante de Él: si lo que yo estoy haciendo fuera obra del diablo, ese hombre no hubiera recobrado la vista. Porque el ladrón viene para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vayan conmigo, ya para ir terminando, a Lucas. Vamos a ir un momentico a Lucas capítulo 7. Vayan conmigo al versículo 20 del libro de Lucas. Lucas capítulo 20, voy a leer Lucas capítulo 7, versículo 20. Voy a leer hasta el 23. Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista, vinieron unos discípulos de Juan el Bautista. Ya Juan estaba en la cárcel, y Juan, en medio de su sufrimiento, en medio de lo que estaba sucediendo, él envía unos discípulos a Jesús para preguntarle directamente, no porque no lo supiera, sino en medio de su desesperación, envía a discípulos de él a que le preguntaran a Jesús si él era el Mesías, si él era el Cristo, si él era el pastor de las ovejas, si él era la puerta de las ovejas, aquel que iba a venir, Dios en persona, Emmanuel, Dios con nosotros, ahí rescatando a las ovejas, sacándolas afuera de ese redil donde estaban prisioneras por sus pecados y por el sistema religioso, y las iba a sacar a pastos verdes para que tuvieran vida eterna. Y dice Lucas 7, versículo 20, que Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otros? En esa misma hora, dice el versículo 21, miren lo que Jesús hace: curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo él les dijo: ir y contar a Juan. Ahora vayan y regresen a donde está Juan el Bautista y díganle todo lo que ustedes han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado el que no se escandaliza de mí, porque Él es la puerta. El Mesías, Jesús, vino al redil de Israel y sacó a sus ovejas para salvación, y también lo hizo con nosotros los gentiles. Nos sacó del reino de las tinieblas al cual pertenecíamos y nos dio salvación trasladándonos a su reino. Las ovejas conocían a Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre se las había entregado antes de la fundación del mundo. Y Él, como la puerta, como el legítimo Salvador, la llama afuera por su gracia, con su gracia irresistible, y les da vida eterna. Nos da vida y ellas le siguen. Las ovejas siguen a Jesús y las ovejas entran por Él, por la puerta, gracias a la obra sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Él nos libera del pecado y nos saca como ovejas suyas, nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Las ovejas oyen su voz y las ovejas le siguen, porque Jesús es la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque tú eres el Cristo, porque estas cosas se han escrito para que conozcamos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, la puerta de las ovejas, y para que al creer en ti tengamos vida en tu nombre, porque solo a través de ti es que entramos a la vida eterna. Señor, te ruego por aquellos que no te conocen.
sálvales, llámalos por su nombre, oh Dios. Y nosotros como iglesia, ayúdanos a escuchar tu voz y a seguirte para la gloria de tu nombre, sabiendo de que tú viniste para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Seguirte a ti es lo más seguro. Tú nos pastorearás, como dice Salmo 23, como el buen pastor, y nos llevarás a pastos verdes y nos conducirás junto a aguas de reposo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Iglesia Vertical Miami, no se olvide, el próximo domingo 14 de junio, la reapertura de la Iglesia Vertical Miami. Les amamos.